Hola, buenos días. Gracias a todas y a todos por venir. Es para mí un honor presentar el programa electoral con el que Podemos sale a ganar las próximas elecciones del próximo 26 de junio. De acuerdo con nuestros análisis y de acuerdo con la voz común, los programas electorales acostumbran a ser esos textos que los partidos políticos tardan mucho tiempo en elaborar y que luego nadie lee. El sentido de la presentación de este programa tiene que ver con revertir esa última situación, esa situación en la cual nadie lee los programas electorales. Nos gustaría que nuestro programa electoral fuese esta vez el programa electoral más leído de la historia de la democracia. El 20 de diciembre, en el proceso de elaboración programática que nos llevó a la confección del programa electoral del 20 de diciembre, conseguimos redactar el programa electoral más participado de la historia de la democracia. Miles de personas, a través de una aplicación informática, participaron en la formulación de propuestas. Docenas de organizaciones de la sociedad civil trabajaron con los equipos y las áreas de Podemos en la formulación de esas mismas propuestas. Y, finalmente, miles de personas votaron a través de la web de Podemos la aprobación de ese programa. Conseguimos, el 20 de diciembre, presentarnos a las elecciones con el programa electoral más participado de la historia de España. Hoy nuestro objetivo es otro. Hemos reeditado este programa con algunas variaciones. La primera tiene que ver con la memoria económica. Hemos presentado algunos cambios que responden a los cambios que introdujo el Gobierno en las cuentas que remitió a Bruselas hace unas semanas. La actualización de la memoria económica tiene que ver con la adaptación de los contenidos de esa memoria a las nuevas cuentas remitidas por el Gobierno a Bruselas, insisto, hace unas semanas. La segunda modificación tiene que ver con la incorporación, al final del programa, de las 20 medidas acordadas para la construcción de Unidos Podemos como plan básico para la formación del Gobierno de Unidos Podemos una vez pasadas las elecciones del 26 de junio. Por lo demás, las propuestas programáticas que se contienen en este programa son las mismas que presentamos en el programa del 20 de diciembre. A veces, si queremos conseguir objetivos distintos, tenemos que tomar medidas distintas. Si queríamos conseguir que el programa con el que concurrimos a las elecciones del 20D fuese el más participado de la historia de la democracia, sabíamos que teníamos que diseñar una metodología participativa que fuera completamente distinta a la que habían utilizado los partidos y las organizaciones políticas hasta el año 2015. Así lo hicimos y logramos ese gran hito, el programa electoral más participado de la historia de la democracia. Ahora nuestro objetivo era otro distinto. Queremos conseguir que el programa de Podemos, con el que concurrimos a las elecciones del 26 de junio, sea el programa electoral más leído de la historia de nuestra democracia. Y por eso hemos tomado las medidas que creemos que pueden ayudar a conseguir ese objetivo. Las medidas tienen que ver con el cambio de formato. A veces, para transmitir contenidos, no siempre es bueno aferrarse a los mismos formatos. A veces, manteniendo los contenidos, pero modificando los formatos, sabemos que somos capaces de comunicar lo mismo a más gente, a gente más distinta, a gente normalmente menos interesada, a gente más distante. Quiero presentaros hoy a todas las personas que han participado, o algunas de las personas, mejor dicho, que han participado en la elaboración de este programa. No están todas, serían demasiadas, o mejor dicho, que han participado en la reedición de este programa, porque la elaboración de este programa, como os digo, fue llevada a cabo por miles de personas en el marco del 20 de diciembre. Quiero presentaros a algunas de las personas que han participado en esta reedición. Y empiezo por Alejandra Pastor, que está aquí, es responsable de la producción de esta reedición del programa y una gran colaboradora de la Secretaría de Análisis Político, Programa y Proceso Constituyente. Alejandra. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos por venir a esta presentación y, sobre todo, gracias a este equipo por ser capaz de materializar la ilusión, lo que es la sonrisa de un país en productos como este.
El programa de Podemos, como bien comentaba Carolina, fue el fruto de la recolección de todo el conocimiento y experiencia acumulado en torno a Podemos durante su corta trayectoria. Se activó toda la estructura interna de Podemos a través de los consejos ciudadanos autonómicos, todas las áreas del Consejo Ciudadano Estatal, los círculos sectoriales, y se pidió también la colaboración de todos los expertos cercanos a Podemos. Fueron días duros de convocatorias y reuniones, pero que fueron capaces de congregar a más de 100 organizaciones de la sociedad civil por las que fuimos capaces de transformar las demandas de la gente en propuestas programáticas. Fue el valor por el que apostamos y estuvimos muy convencidos de que esa era la forma de hacer las cosas. Parece que no nos equivocamos, ya que no nos ha hecho falta cambiar el programa para esta segunda vuelta, a excepción de lo ya reseñado por Carolina. No puedo decir que fuese un proceso fácil, pero sí fue un proceso inclusivo y constructivo, además de bonito. Tan bonito que algunos de los que estamos aquí nos marcó un antes y un después profesional y personalmente. Muchas gracias, Ale. Le doy la palabra ahora a Lili Carrera, que va a explicar un poco cuál es la estructura de la presentación del programa y cuál es el sentido que hemos tratado de respetar dentro del índice del programa. Gracias, Lili. ¿Se oye, no? Bueno, de una manera muy breve y muy rápida voy a tratar de sintetizar cómo fue ese proceso de adecuar el programa, un programa político que para muchas personas podría ser que la política está lejana, a un esquema donde llevamos el Estado a la casa, el país a la casa. También fue un proceso muy participativo entre todos nosotros, da para mucho, y lo que hemos tratado es de separarlo en 7 ítems. La cocina, que en ella queremos evocar todo lo que es el cambio de un modo de producción y de transformación de los bienes y de contar con cubrir unas necesidades básicas. Los salones y los comedores, que es fácilmente imaginable porque ahí es donde los seres humanos compartimos, tomamos decisiones y evocamos prácticamente la democracia. La iluminación, lo que quisimos es hacer mucho énfasis en lo que es nuestro programa de transición energética, como un motor para hacer una economía mucho más productiva y mucho más moderna. En los despachos hacemos alusión de una manera clara a lo que es alcanzar lo que es igualdad en las condiciones de trabajo. En los baños nos referimos a la pulcritud de nuestras instituciones y de nuestra política, esa limpieza necesaria dentro de todo lo que es el ejercicio de la gestión pública. En los dormitorios hacemos una defensa a lo que son nuestros derechos a intimidad y el ejercicio de las libertades civiles. Y en los jardines lo que hacemos es un énfasis en lo que es la defensa del medio ambiente y entender este planeta como un espacio común que debemos defender todos. Fundamentalmente lo que hemos buscado con todo este esfuerzo metafórico es hacer que la democracia como concepto político sea un lugar común en todo lo que nos rodea, en ámbitos que nos rodean, y que la participación en ella se vuelva algo cotidiano también. Gracias, Lili. Bueno, le doy ahora la palabra a Chema Guijarro, que además de diputado es miembro de la Secretaría de programa, ahora gracias, y que os va a explicar un poco la estructura, el contenido y la forma en la que lo hemos pensado. Muy bien, gracias Carolina, gracias también a todas y a todos por estar aquí. Pues bien, ¿no? Como os estábamos comentando, la estructura de ese catálogo, ese programa que seguramente ya tenéis en vuestras manos, es básicamente en 2 grandes secciones, ¿no? Hay una primera donde pretendemos presentar una propuesta gráfica atractiva, ¿no? Como decíamos, para aquellas personas que no están acostumbradas a una lectura más sesuda o más, digamos, en profundidad de la política, ¿no? Pretendemos llegar con esa propuesta alegre, ¿no? y colorida, ¿no? Para que todas esas personas que comentaba antes tengan acceso y se vean interesadas también en conocer las propuestas concretas que nosotros llevamos. Y luego hay una segunda sección donde básicamente lo que hacemos es compilar
toda la información para que efectivamente la gente tenga a su acceso la totalidad de las medidas que estamos discutiendo, ¿no? que hemos aprobado, así como la totalidad de los puntos que se acordaron para la candidatura de Unidos Podemos. Como os decían también las compañeras, ¿no? se trata sobre todo de jugar con la metáfora de la casa como el hogar de todos, ¿no? De todas las españolas y de todos los españoles, ¿no? Y en ese sentido, el reto hermoso, bonito, ¿no? como también se ha dicho aquí, era tratar de hacer ese match, ¿no? casar aquellas imágenes cotidianas, ¿no? Que todos tenemos en la cabeza, ¿no? con espacios de la política, espacios de la vida pública, donde también digamos, desarrollamos nuestra vida cotidiana, ¿no? La voluntad, ¿no? efectivamente, es tratar de hacer entender que la política es algo mucho más cercano de lo que muchas personas piensan, ¿no? que en la política están muchos de los problemas que hemos padecido en los últimos años, pero también en la política están también muchas de las soluciones a esos problemas, ¿no? Soluciones que en la medida en que son políticas son soluciones democráticas o deben ser soluciones democráticas abiertas a la participación de todas y de todos. Nada más. Pues le doy la palabra ahora a Nacho Álvarez, para que os explique, digamos, la adaptación que hemos hecho de la memoria económica a las nuevas cuentas que el Gobierno ha remitido a Bruselas. Gracias, Carolina. Bien, esta nueva reedición del programa cuenta con una reactualización de la memoria económica que hicimos anteriormente por dos motivos. En primer lugar, porque el contexto económico internacional, en particular el contexto económico de la zona euro, experimenta estos días una moderada desaceleración y, por lo tanto, frente a esta desaceleración, lógicamente hay que reactualizar las cuentas del programa. Y, en segundo lugar, un segundo motivo, quizá más importante todavía, que es que como sabéis, el objetivo de déficit que establecía el anterior acuerdo entre Bruselas y el Gobierno se incumplió del orden de los 9.000 millones de euros, casi un punto por ciento del PIB, y por lo tanto, en tanto en cuanto se han incumplido los objetivos de déficit, es necesario restablecer las cuentas de las que acompañamos nuestro programa. Me gustaría, de alguna forma, trasladar las ideas fuerza que se recogen en la memoria económica. Después podemos entrar en cuestiones menores, pero las ideas fuerza que, de alguna forma, vertebran el trabajo de la memoria económica y lo que esta memoria económica plantea no son muchas y son, en todo caso, coherentes con lo que hemos venido proponiendo hasta ahora. En primer lugar, nuestro país necesita terminar con la austeridad. Terminar con la austeridad entendemos que significa no acometer ningún nuevo recorte nominal del gasto público, tal y como el Gobierno ya ha comprometido respecto a los 3.000 millones de euros de créditos que no se van a ejecutar, pero también que ha comprometido de forma privada, yo diría casi subrepticia, en esa carta de nuestro presidente del Gobierno, Juncker. Pero, en todo caso, además, terminar con la austeridad no solo significa no acometer ningún nuevo recorte del gasto nominal, sino revertir los recortes que se han producido. Esto es un elemento, yo diría, el elemento vertebrador de la propuesta de la memoria económica que nosotros trasladamos. Porque, y en segundo lugar, pensamos que es importante terminar con la austeridad en Europa. El primer paso para terminar con la austeridad definitivamente en Europa, en este momento, hoy, durante el próximo mes, pasará por terminar con la austeridad en España. Hoy somos conscientes, una vez más, la política monetaria la tenemos ahí de nuevo en la prensa, que los intentos que hace el Banco Central Europeo son limitados, son exiguos, si no se acompaña de un cambio en la política fiscal. La política monetaria está exhausta. El Banco Central Europeo puede empezar, como de hecho va a hacer, a comprar deuda corporativa de las empresas, pero sin embargo esto no va a ser capaz por sí solo de alejar a Europa definitivamente de la deflación y de la crisis si no se acompaña de un cambio de ciclo en la política fiscal. Tres prioridades orientan nuestra memoria económica. En primer lugar, reducir el desempleo. Reducir el desempleo a un ritmo más rápido de lo que en este momento está teniendo el desempleo superior al 20% y, por lo tanto, este sigue siendo el eje vertebrador, la idea fundamental, la prioridad clave de nuestra memoria económica. En segundo lugar, una potente agenda social, una agenda social que revierta los recortes que se han aplicado, particularmente en sanidad y en educación, también en dependencia, y que garantice que si hay recuperación económica y si esta recuperación económica finalmente se termina produciendo y ponemos punto y final a esta década perdida en nuestra economía, se hace además sin dejar a nadie atrás. La cohesión social no solo es un valor
que debe estar de alguna forma garantizado en la próxima legislatura, sino que es que además tiene que ser un motivo para propiciar un crecimiento económico sostenido y equilibrado. Y en tercer lugar, hay una tercera prioridad, la inversión pública. Nuestro país necesita un cambio de modelo productivo y, por lo tanto, no solo recuperar, sino orientar la memoria económica hacia el desarrollo de una inversión pública centrado fundamentalmente en la recuperación de la I+D+I y también en la transición energética hacia un nuevo modelo más eficiente que garantice que este factor determinante de la competitividad de un país queda por fin acometido en nuestra realidad. Cuarta idea fuerza que quiero trasladar. Esto que he venido planteando hasta ahora, terminar con la austeridad como primer paso para terminar con la austeridad en segundo lugar en Europa y en tercer lugar para atender a las prioridades que ponía sobre la mesa, exigen números, exigen cifras. Nosotros la que ponemos sobre la mesa es muy clara. Pensamos que el incremento que debe consignar los próximos presupuestos generales del Estado durante la próxima legislatura debe ser de un 3,5% anual. Es decir, que el gasto público se debe incrementar en esa cifra durante los próximos 4 años. ¿Esto qué es? Por tener algún marco de referencia. Bueno, el ritmo de crecimiento del gasto público que plantea la memoria, que recoge la memoria, es el mismo, prácticamente el mismo, que tuvo la economía española durante el periodo de 2000 a 2007. Porque el criterio que sigue presidiendo la orientación económica de la memoria es el mismo, que el gasto público se mantenga constante con respecto al PIB, que no caiga, como plantea en este momento el programa de estabilidad del Gobierno y como, por cierto, también plantea la memoria económica que ayer, las cuentas económicas que ayer presentó Ciudadanos, que una caída de 3 puntos en el PIB del gasto público, que en definitiva, en un país que ya tiene una distancia de 5 puntos respecto a la media europea, supondrá no ser capaces de sostener los servicios públicos y el estado del bienestar. Para eso, termino. Esta memoria contempla, como es sabido y como es conocido, como planteaba ya anteriormente, la necesidad, en primer lugar, de un ritmo de reducción del déficit más paulatino que el que en este momento está planteando Bruselas. Pensamos que es necesario que el próximo Gobierno tiene, en primer lugar, la tarea imperiosa de sentarse con las autoridades de Bruselas para renegociar el ritmo de reducción del déficit. De hecho, la propia Bruselas ha sido flexible, incluso invitando a dos ejercicios. Pensamos que hay que tomarle la mano a esta invitación y, efectivamente, trasladar la imperiosa necesidad de que el déficit se reduzca, lógicamente, se garantice la estabilidad presupuestaria, pero de que el objetivo de estabilidad de Maastricht sea pospuesto hasta la segunda parte de la legislatura. Y, en segundo lugar, necesitamos reducir esos 9 puntos de diferencia que tenemos sobre el PIB con Europa en materia de recaudación fiscal durante la próxima legislatura. La memoria contempla una reducción de 3 puntos del PIB. La capacidad de incrementar en casi 35.000 millones la capacidad recaudadora de nuestro Estado para efectivamente garantizar, a diferencia de lo que hacen las cuentas de Ciudadanos o las cuentas del Partido Popular, que nuestro sistema del bienestar es sostenible, que las pensiones se mantienen en el tiempo, que son sostenibles nuestra sanidad y nuestra educación y que la transformación de nuestro modelo productivo, que es imperiosa, puede contar con el para ser desarrollado y para llevarse a cabo. Muchas gracias. Gracias, Nacho. Bueno, os queremos informar que en estos momentos ya está disponible la consulta del programa en la página web de Podemos y en la web oficial de la campaña. Y para aquellos o aquellas que estén interesados en la edición en papel, hemos decidido poner a disposición la posibilidad de comprarlo a través de la Fundación a precio de coste y con gastos de envío, pero bueno, que se puede comprar en la edición papel o consultar gratuitamente en el formato electrónico. Quiero agradecer a todos los secretarios generales autonómicos de Podemos su colaboración para la confección de esta reedición del programa de Podemos, de esta nueva edición del programa de Podemos. Agradecer también a todos los diputados y diputadas, agradecerle al alcalde de Cádiz, agradecerle en definitiva a todas las personas que han colaborado haciéndose fotografías, la mayor parte de ellas en sus casas, para, digamos, transformar la forma en la cual comunicamos nuestro programa. Y daros las gracias también a todas y a todos por estar hoy aquí y damos paso a vuestras preguntas. Ha mencionado que han adaptado sus cuentas
a la economía y la recesión de la Unión Europea. Me gustaría saber si han contemplado en esta nueva balanza de pagos, si han contemplado la posible sanción de Bruselas ante el incumplimiento de déficit, que podría llegar a los 2.000 millones, y luego si van a reformar y cómo lo van a hacer la financiación de la Iglesia. Gracias. Sí, lógicamente nosotros hemos contemplado la nueva situación en tanto de desaceleración del crecimiento en Europa como la nueva situación abierta con Bruselas. En todo caso, somos muy claros. Nosotros consideramos que sería un tremendo error practicar ningún tipo de nuevo recorte sobre el gasto para la inversión pública y, por lo tanto, nosotros somos muy claros. Los 8.000 millones de euros que Bruselas ha puesto sobre la mesa planteando que deben ser recortados, creemos que no deben ser recortados. Esto exige, lógicamente, una discusión con las autoridades europeas y lo primero que hay que trasladar en esa discusión a las autoridades europeas es la excepcionalidad española. España es una economía que tiene en este momento un 20% de desempleo superior, una tasa de paro superior al 20% de desempleo todavía y, por lo tanto, consideramos que no hay ninguna razón económica que justifique que es mejor un ritmo rápido de reducción del déficit y un ritmo lento de reducción del desempleo frente a nuestra alternativa, que es un ritmo rápido de reducción del desempleo y un ritmo más pausado de reducción del déficit. Por lo tanto, consideramos que efectivamente esa multa no debería producirse, nunca se ha producido y, por lo tanto, pensamos que no se va a producir y que no debería producirse al margen del gobierno que gobierna en este país a partir de las próximas elecciones. Nuevos recortes sería un profundo error para este país. Sí, Perdón, sí, la financiación de la Iglesia, nosotros hemos sido claros. El IBI debe pagarse por todos los ciudadanos y por todos los organismos y asociaciones privadas o públicas en este país. sí, yo quería preguntarle en concreto por la memoria económica y precisamente sobre el gasto público. En la página 180 ustedes recogen un gasto público de 60.000 millones hasta 2019. Yo creo recordar que el plan anterior, del programa anterior, eran más de 90.000 millones y que estos 60.000 se aproximan más a los que se recogían en esos 20 puntos que se propusieron al PSOE en su... Como esto parece, hay una reducción del plan de gasto. ¿Y a qué se debe? Gracias. En primer lugar, no he hecho referencia antes, pero en la memoria se deja claro. La metodología, no solo de esta memoria, también de las cuentas que ha echado algún otro partido, en concreto las que ayer presentaba Ciudadanos, es un ejercicio, en todo caso, a veces puede inducir a error. Porque los cálculos que nosotros presentamos siempre son cálculos por añadidura a las cuentas oficiales que el Gobierno remite a Bruselas. Eso debe quedar muy claro. ¿Qué es lo que pasa? Que en las cuentas que anteriormente el Gobierno remitió a Bruselas, el gasto, el crecimiento que el Gobierno preveía en el gasto era mínimo, era prácticamente una congelación total. En las últimas cuentas remitidas a Bruselas hay un crecimiento ligeramente mayor del gasto nominal en las cuentas que... Por lo tanto, esa readaptación hace que, donde antes nosotros decíamos una cifra, por añadidura respecto a la propuesta del Gobierno, ahora se modere en parte, pero en lo fundamental seguimos planteando la misma orientación, por ser muy claros. Nosotros, las dos variables que yo creo que son más relevantes a la hora de hablar de gasto público en este país, de gasto de la inversión pública, son, en primer lugar, este debe permanecer constante respecto al PIB, y esto es Podemos, la única fuerza política que en este momento lo está diciendo, en un país que tiene una distancia respecto a la media europea todavía de 5 puntos. La fuerza que lo está diciendo, tanto el programa de estabilidad del Partido Popular como las cuentas que han echado Ciudadanos contemplan una reducción de 3 puntos del PIB, es decir, de más respecto al PIB. Por lo tanto, el primer eje es ese. Y el segundo eje es el crecimiento nominal que nosotros planteamos para el gasto público es del 3,5% anual. ¿Esto cuánto es? Repito, esto es un crecimiento muy similar al que España experimentó durante los años del 2000 al 2007. Es decir, que parece, lógicamente, bueno, las capacidades de nuestra economía, pero por otro lado supondría en este momento un claro cambio de signo respecto a la lógica de la austeridad que plantea y que impone Bruselas, ¿no? Y por lo tanto, lo que nosotros queremos trasladar es una propuesta que es factible, que es lógicamente realizable, pero que en todo caso supone un punto y final en esta década perdida a la que la austeridad nos ha llevado. Hola, buenos días. Quería preguntarles 3 cosas, pero muy breves. Una, si han pactado ustedes algo de derechos de autor. 2, ya en contenidos,
Carolina Vescanza ha dicho que hay novedades relativas a la incorporación de Izquierda Unida a la coalición, ¿no? Me gustaría saber un poco dónde están. Y por último, y esto es un poco para facilitarnos la labor, porque lo podremos contrastar, la oposición al TTIP estaba ya en el programa anterior, se ha reforzado por la cuestión de actualidad. Vale, ya veo que no. Gracias. Pues muy brevemente. Todos los contenidos y todas las fotografías que aparecen en esta edición del programa con el que Podemos sale a ganar las elecciones del 26J son originales y propias de Podemos, tanto las fotografías como los contenidos. Hemos consultado con distintos asesores jurídicos y nos dicen que no habiendo ni duplicación de contenidos en ningún caso con ninguna marca comercial, ni utilización de fotografías, ni aparición de ninguna marca, no existe, por tanto, conflicto de ningún tipo. En relación a los contenidos programáticos, son exactamente los mismos con los que concurrimos al 20 de diciembre, entre otras cosas, primero porque creemos que es un programa con el que tenemos que ganar las elecciones y cambiar nuestro país, pero segundo porque esas medidas fueron votadas por miles de personas a través de la web y, por tanto, ninguna de ellas ha sido modificada. Hola, buenas tardes. Quería saber sobre la memoria económica. Veo que hay una previsión de un 11% de paro. Quería saber si eso es una promesa electoral concreta de Podemos, llegar a una reducción de paro del 11%. Y, por otro lado, si me podéis aclarar, no he terminado de entender bien si se ha reducido o no un tercio del gasto público. Si lo podrías de nuevo aclarar. O si es que el Gobierno del PP, la previsión que ha hecho es aumentar 30.000, entonces solo sería vosotros 60.000. Gracias. Respecto a las cifras de desempleo, yo creo que es casi uso y costumbre, ¿no?, de nuestro sistema político y de las campañas electorales en este país durante las últimas décadas prometer cifras de empleo. Y yo creo que, iba a decir cualquier economista, pero yo creo que cualquier ciudadano se da cuenta que luego nunca se cumplen. Y por lo tanto esto es un error. Yo creo que son promesas que a veces son vacías. ¿En qué sentido debe ser interpretado el ejercicio que hacemos nosotros en nuestra memoria económica? Bueno, es un ejercicio de previsión. De acuerdo a los modelos utilizados y planteando un cambio en la política fiscal, ¿esto en qué se traduce? Bueno, esto se traduce en un ritmo de reducción del desempleo más rápido. Yo creo que eso es lo que ilustra además meridianamente claro los gráficos de la página 181. Es decir, con la política fiscal del Gobierno del Partido Popular, el ritmo de reducción del déficit efectivamente es más rápido que el ritmo de reducción del déficit que nosotros planteamos. Pero el ritmo de reducción del desempleo es más lento porque la capacidad de activación de la actividad económica que tendría esa inyección fiscal no se produciría. Lo que nosotros planteamos es que en esta elección nos parece, dadas las circunstancias de la economía española, y no somos desde luego los únicos en decir esto, creo que hay mucha gente, no solo en España sino en Europa, planteándolo, parece más sensato priorizar una reducción del desempleo más rápida. Que finalmente esta reducción del desempleo será del 11%, del 12%, del 9%, bueno, creo que sería poco sensato y poco honesto en términos intelectuales garantizar que será del 11% y por lo tanto que la creación de empleo será efectivamente que alcanzaremos los 20,5 millones de asalariados que son nuestras previsiones. Me parece que lo honesto en términos políticos y en términos intelectuales es hablar de previsiones y todo lo demás me parece que son ejercicios a veces un poco tergiversados. Respecto a la dinámica del gasto público, efectivamente hay una cierta moderación. ¿Y esa cierta moderación con qué tiene que ver? Bueno, tiene que ver con que el crecimiento económico fuera de España se desacelera, es decir, las condiciones son un poco más frágiles y con que además parte del margen que pensábamos que el próximo Gobierno iba a poder tener, no lo va a tener porque el Gobierno del Partido Popular nos dejará una factura. Y en tanto en cuanto deja esa factura no prevista de 9.000 millones de euros, hay que, de alguna forma, reajustar el crecimiento del gasto público que se propone, el crecimiento de la inversión que se propone a la nueva realidad económica de las administraciones públicas españolas. ¿Perdón? ¿En cuánto se reduce el qué? El gasto público se reduce, respecto a la memoria anterior, aproximadamente en 6.000 millones de euros, entre 6.000 y 7.000 millones de euros al año. En todo caso, y por ser muy claros, esto no desnaturaliza en absoluto la propuesta que se plantea.
que proponen ustedes, que es la misma medida, como han comentado, la medida no varía, pero en el anterior programa ustedes hablaban de que, si no recuerdo mal la cifra, se iba a poner en marcha a través de un plan de 15.000 millones que luego, posteriormente, a lo largo de la legislatura y con la creación de empleo, etcétera, iba a ir reduciéndose hasta un gasto de 10.000 millones. En esta nueva memoria, en lugar de esas dos cifras, se habla de una cifra inicial de 10.000 millones y una segunda cifra de 7.000 millones. ¿Cómo se puede poner en marcha, y esta es la pregunta, la misma medida con una reducción bastante sensible del número de vamos, del dinero que se pone en marcha para ella? Sí. Fíjate que no es, lo que aquí se plantea es que vamos a priorizar de la medida que nuestro programa contempla un plan de renta garantizada que tiene dos patas. Tiene la pata de un programa de renta garantizada diferencial, es decir, incrementar los ingresos de los hogares hasta alcanzar el umbral de los 600 euros, incrementarlo en función de dichos ingresos, la parte diferencial hasta alcanzar esos 600 euros, incrementándose lógicamente con un 32% en función de la siguiente persona y un 20% en personas adicionales. Y esta parte que es lo que estrictamente podríamos llamar el programa de renta garantizada para hogares sin ingresos, tiene un coste estimado, según haciendo los cálculos con la encuesta de condiciones de vida, de unos 10.000 millones de euros. Y hay una segunda pata, que es la pata del complemento salarial, por así decirlo. La pata que tenía que ver con evitar la trampa de la pobreza y facilitar y permitir que se produzca un acompañamiento del gasto también para aquellos hogares que, aun teniendo ingresos, están por debajo de los 900 euros mensuales. Bien, lo que en esta memoria se consensua y se contempla es la financiación de la primera parte de la medida, de la primera parte, porque entendemos en el acuerdo, así lo recogemos con Izquierda Unida, en el acuerdo que firmamos con Izquierda Unida, con EQUO, es un acuerdo en donde fundamentalmente hacemos hincapié en la primera parte de la medida en los primeros años de la legislatura. Es decir, que entendemos que el problema fundamental en este momento, en este país, pasa sobre todo por aquellos hogares que carecen de ingresos y esa es, de alguna forma, lo que queremos priorizar y por eso se contempla eso en la memoria económica. Exacto. Sí, aquí. Aparte del ajuste en el plan de renta garantizada, me gustaría preguntar el ajuste del gasto total contemplado en la memoria económica, ¿a qué otras partidas ha afectado? ¿En qué otras partidas se ha reducido un poco el cálculo económico? Y bueno, por curiosidad también me gustaría preguntar, ¿tenéis datos aproximados de cuánto ha costado hacer este catálogo? Gracias. De las cuentas macro me encargo yo, de las micro se las dejo a los demás. Vamos a ver, perdón por la precisión, pero yo en ningún caso hablaría de ajuste. Seamos conscientes de que este programa, esta memoria económica, contempla una política que termina con la austeridad, que lo que plantea es un incremento del consumo y en particular de la inversión pública. Un incremento que debe ser del 3,5% anual, es decir, en una trayectoria muy similar a la que experimentó la economía española entre el 2000 y el 2007. Por clarificar, lo digo porque luego, claro, se hablará mucho de las dos cosas, de que Podemos recorta mucho el gasto o de que Podemos expande mucho el gasto. Y no, creo que hay que ser claros y honestos con los ejercicios intelectuales y políticos que uno hace. Por lo tanto, no hablaría en ningún caso de ajuste. Sí que hay, de alguna forma, un crecimiento un poco más limitado, pero hay un crecimiento un poco más limitado en nuestra propuesta porque, en buena medida, el Gobierno, en la segunda parte de la legislatura y en las cuentas que remite a Bruselas, contempla un crecimiento un poquito mayor del que contemplaba en la anterior memoria económica. En todo caso, en la página 182 de la memoria nosotros clarificamos a qué le queremos dar peso. De alguna forma desglosamos cuáles son las partidas del gasto que queremos priorizar. ¿En dónde están las prioridades? Las prioridades están fundamentalmente en recuperar un punto del PIB sobre el gasto sanitario, un punto del PIB sobre el gasto en educación, en incrementar en un punto del PIB el gasto de protección social, que tiene casi un punto del PIB, no tanto, que tiene que ver fundamentalmente con el programa de renta garantizada. Y hay una parte importante también que tiene que ver con el desarrollo de la inversión pública. Estas son, yo diría, las cuatro partidas, el desglose de las cuatro partidas en las que nuestra propuesta quiere hacer más hincapié. La sanidad, la educación, la protección social y, en fundamental, el programa de renta garantizada.
Y, en cuarto lugar, clave para nosotros, la inversión pública que facilite que no solo el crecimiento es más justo y más equitativo, sino que además somos capaces de transformar las bases del crecimiento por la vía del Plan Nacional de Transición Energética y de la recuperación de la I+D+I. ¿Qué partidas van a crecer menos? Y yo no diría qué partidas se van a ajustar, porque en ningún caso, repito, en ningún caso se contempla ningún recorte nominal del gasto. ¿Qué partidas van a experimentar un menor crecimiento? Está especificado ahí. Defensas crecería un poquito menos, orden público y seguridad perdería un poquito de peso en el crecimiento final y exactamente igual servicios públicos generales, es decir, partidas que de alguna forma no tienen un impacto tan directo ni tan inmediato ni en la cohesión social por un lado ni en la transformación del modelo productivo por otro lado, que son las que nosotros entendemos que son las prioritarias. Sobre el coste del programa, pues afortunadamente ha sido un programa a coste cero, porque los equipos audiovisuales de Podemos se han encargado de hacer las fotografías a la gente que sale dentro del programa, pues como parte de su trabajo. La edición, la coordinación de contenidos ha sido trabajo de la Secretaría de Programa y bueno, agradezco a todas y a todos los que estáis aquí y a los que no están aquí que también han trabajado el esfuerzo realizado. Y la maquetación, la composición final también ha sido trabajo de los equipos internos de Podemos. Sí hay un coste, que es el coste de la edición en papel. Ese coste vamos a intentar revertirlo a partir de la venta de edición en papel del programa a través de la página web. El coste estimado está en torno a 1,80 € por unidad. Y ese es el coste que hemos tenido para elaborar el programa. Pero el proceso de producción, maquetación, la elaboración de las fotos, el diseño de los contenidos y, en definitiva, la composición final del programa es trabajo del conjunto de la Secretaría de Programa de Podemos y de Podemos en su conjunto, audiovisuales, insisto, Dani, que no está aquí hoy, el fotógrafo, que todos conocéis, en fin, de mucha gente y, bueno, y de muchos colaboradores y colaboradoras en todo el país, pues que han hecho las fotos de las secretarias generales autonómicas y de los secretarios generales autonómicos, pues que están realmente muy bien, ¿no? O sea, que yo creo que ha sido una iniciativa de muy bajo coste, y que esperamos que ayude a hacer eso que nos hemos propuesto, y es que más gente conozca nuestro programa. Sí. Hola, buenos días. Dos preguntas. Una sobre una medida que sí que se cae del programa para el señor Álvarez. Es el tema del IVA de lujo. En su programa anterior decían aplicaremos un nuevo tipo del 25% a los artículos de lujo en la parte del IVA y ahora lo han cambiado, se buscará una figura tributaria para gravar artículos de lujo. Entiendo que entonces lo que es el tipo específico de IVA de lujo no entra, se cambia. ¿Y por qué esta modificación? ¿Han entendido que es que no era posible con la legislación comunitaria? Bueno, si hay alguna, ¿cuál es la razón de este cambio? Y luego, una segunda pregunta, perdón, sobre un tema que no está en el programa, pero que sus socios de Izquierda Unida en la asamblea, hace 15 días en la asamblea del PCE, aprobaron una moción que pedía una alternativa al euro, romper con el euro y salirnos del euro. Pedro Sánchez el lunes dijo que Podemos tenía que aclarar cuál era su modelo, si era salirse del euro, como se había aprobado en esta moción de sus socios. Ustedes en el pasado, algunos líderes de Podemos, habían abogado por salir del euro, decían que no era posible para España mantenerse en este euro. Entonces, bueno, quería saber una valoración, una respuesta a Pedro Sánchez y una valoración de esta propuesta y de sus anteriores posiciones al respecto. Y una curiosidad, ¿por qué no sé si no hay nadie de Izquierda Unida? ¿No sería lógico que hubiera alguien para también presentar un programa, ya que es conjunto? Bueno, eso es más un tema de curiosidad. Gracias. Gracias. Como le decía, no hay ningún cambio en los contenidos programáticos que publicamos y que reeditamos hoy en relación al programa con el que concurrimos a las elecciones del 20D, ni en relación a la fiscalidad ni en relación a ningún otro asunto. Si quiere puede cotejar, en las últimas páginas aparece desde la página 127 hasta la página... La propuesta 49...
es la reedición, esta es la reedición del programa con el que concurrimos a las elecciones del 20 de diciembre y, por tanto, no existen cambios. Bueno, Nacho, si quieres, ahora lo acabamos de explicar. Sobre nuestra propuesta en relación a la moneda única, creo que lo hemos dicho muchas veces y que nuestro programa es muy claro. Nosotros apostamos por la permanencia de España en la zona euro y en ningún caso defendemos ninguna otra alternativa. De lo que se trata es de renegociar nuestra posición en ese espacio y creemos que existen condiciones económicas y políticas más que suficientes como para permitir una nueva posición de España como cuarta economía de la zona euro dentro de ese espacio. Y en relación al acuerdo con Izquierda Unida, añadimos los 50 puntos de acuerdo para la formación de gobierno con Izquierda Unida en las páginas que se publican desde la página 186 hasta la página 192. Esta es, en todo caso, la presentación del programa de Podemos para las elecciones del próximo 26 de junio y creo que hemos sido muy claros cuando presentamos públicamente el acuerdo con Izquierda Unida sobre que cada una de las dos formaciones concurría, cada una de ellas, con el mismo programa o con el programa con el que desease las elecciones del 26 de junio y que lo que establecíamos era un acuerdo programático de 50 medidas que respondían a esos acuerdos que encontramos en las mesas de negociación para la formación de gobierno a lo largo de los meses de febrero, marzo y abril y que tenía sentido, que justificaban desde el punto de vista sustantivo la formación de un acuerdo para concurrir juntos a las elecciones. Esos 50 puntos están aquí presentados, no son nuevos, los medios ustedes ya los conocen desde que se firmaron y, por tanto, se incorporan, pero insisto, esta es la presentación del programa electoral con el que Podemos concurrir a las elecciones del próximo 26 de junio. Por ser muy claros, Podemos es una fuerza política profundamente europeísta. Lo hemos dicho desde el principio. Podemos en ningún momento ha planteado la salida de la zona euro ni ninguna de esas cosas que se planteaban. Ahora bien, yo creo que Podemos, de alguna forma, constata, o es yo diría que es el resultado, pero además la constatación de una realidad que tiene lugar a nivel europeo, que es que cuando los acuerdos intergubernamentales y los tratados achican tanto el espacio de la oferta política, lo que surge es la desafección. La desafección, además, con normas, y estoy pensando en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que se han incumplido, por ejemplo, en este caso, en más de 100 ocasiones durante los últimos 15 años. Podemos lo que quiere trasladar, y en estas elecciones especialmente a Europa, es la necesidad de abrir debates que tienen lugar ya en Europa en muchas ocasiones y que a veces aquí no nos hacemos ni eco, como es la austeridad, como es la necesidad de flexibilizar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, como es la necesidad de que se incluya una regla de oro de la inversión pública que, de alguna forma, blinde dicha inversión en términos sanitarios, en términos educativos, respecto del ciclo económico y respecto de las políticas de austeridad. En definitiva, lo que Podemos quiere trasladar en este momento a Europa es la necesidad de replantear y revisar profundamente buena parte del entramado institucional que tiene lugar en este momento sobre el que se apoya la zona euro. Desde luego no tiene que ver con la salida. Y respecto a la cuestión del IVA, nosotros hemos sido muy claros desde el principio. Pensamos que incrementar la imposición en este país, como por ejemplo plantea algún informe de FEDEA, ¿no?, con el que estamos de acuerdo en que el recorrido que hay que recorrer, ¿no?, valga la redundancia, es de estos 3 puntos respecto al PIB, no debe hacerse con cargo a la fiscalidad indirecta, que es profundamente regresiva, sino que debe hacerse con cargo fundamentalmente a la fiscalidad directa. Y esto entraña modificaciones que no suponen un cambio respecto a la propuesta que había anteriormente en el IVA. Fundamentalmente nosotros planteamos que es necesario bajar el IVA de buena parte de los consumos, de los productos de consumo estandarizado y básico, y que es necesario explorar en los marcos que permita la normativa europea y la directiva europea de IVA la posibilidad, por ejemplo, como en el caso de Italia, de una tasa de consumo suntuario. Le podemos llamar un IVA de lujo, una tasa de consumo suntuario. En todo caso, creo que ahí hay margen legal para explorar la posibilidad y que, por lo tanto, no hay contradicción ninguna con el programa anterior. Bueno, se plantean los mismos términos, quiero decir que no hay un cambio de contenidos. A lo mejor hay una redacción, tendría que verlo en este momento, pero en todo caso no hay un cambio de contenidos. La idea que se traslada es la misma. Es necesario explorar una tasa sobre el consumo suntuario de bienes de lujo que, de alguna forma,
permita, bueno, pues introducir progresividad en lo que es un impuesto de por sí regresivo. Sí, muy buenas, aquí al fondo del todo. ¿Qué tal? Buenas, tengo dos preguntas para Nacho. En primer lugar, hay cierto consenso en que gran parte del incremento del PIB actual se debe a estímulos externos y ustedes tienen una previsión de crecimiento del PIB media del 3,5% para los 4 próximos años. Usted, Nacho, ha dicho que la política monetaria está exhausta, el precio del petróleo parece que va a subir con la gran dependencia que tenemos nosotros. La pregunta sobre el PIB es, ¿hay un plan B? Porque, por ejemplo, los ingresos fiscales creo que crecerían 14.000 millones de euros solo por la mejoría de la actividad económica. Si estos estímulos externos dejan de ayudar tanto o de soplar a favor de España, ¿hay un plan B? ¿Habría que subir menos el gasto? ¿Habría menos recaudación? ¿Cómo se puede conjugar eso y si está pensado? Y en segundo lugar, con respecto a las entidades nacionalizadas, se dice que se convertirán en banca pública y no se dice nada más. Si me puede detallar específicamente qué se quiere hacer con Bankia y con BMN, si van a convertirse en bancos para dar crédito a las pymes o para la inversión en general, ¿qué se va a hacer? Muchas gracias. Muchas gracias por las preguntas. En primer lugar, ¿cuál es nuestro análisis? Y creo que no es simplemente del equipo económico de Podemos, sino que forma parte de los consensos que se van formando entre los principales analistas económicos. El crecimiento económico en este momento en nuestro país responde fundamentalmente a dos factores, especialmente durante el año 2015. Hay un primer factor que ha operado y que es el principal factor explicativo, que son los vientos de cola, en buena medida llegados fruto de la política monetaria, que está exhausta y que seguramente no pueda llegar a más, con tipos reales ya negativos, que tiene que ver con los precios del petróleo y con la devaluación del euro. Pero hay un segundo factor del que se habla poco, que tiene que ver con lo que podríamos llamar el paréntesis de la austeridad. 2015 ha sido un paréntesis de la austeridad. El gobierno del Partido Popular ha incrementado el consumo y el gasto público, haciendo que esto contribuya en un 1% al crecimiento del PIB, efectivamente. Y nosotros lo que planteamos en este momento es que el crecimiento futuro de la economía española está en riesgo, y está en riesgo por dos motivos. Primero, porque los vientos de cola empiezan a aflojar, y esto es independiente de la política económica. Esto no depende, lógicamente, del gobierno del país y, por lo tanto, hay un riesgo de que aflojen los vientos de cola, riesgo al que se suma, tal y como planteaba Rajoy en su carta a Juncker, la posibilidad de que, pasado el año electoral y si gobierna el PP y Ciudadanos, volvamos a la austeridad fiscal. Y, por lo tanto, lo que nosotros consideramos es que, para evitar estos dos riesgos, es decir, para apuntalar el crecimiento económico y facilitar, por lo tanto, la reducción del desempleo y la mejora de la cohesión social, lo que necesitamos precisamente es utilizar un instrumento que nos permita solventar estos riesgos. ¿Cuál es el instrumento en este momento que nos queda y que todos los países tienen, de alguna forma, por utilizar en Europa porque no se está utilizando? La política fiscal. Y por eso pensamos que, ante los riesgos de desaceleración del entorno internacional y ante el riesgo de que Mariano Rajoy y su gobierno efectivamente vuelvan a la austeridad y con eso depriman nuevamente la economía, lo que cabe, lógicamente, es un cambio de ciclo en la política fiscal que garantice que la senda actual se profundiza y vamos más allá en la reducción del desempleo. En todo caso, habría que hablar también de que a nosotros, desde luego, no todo nos vale como empleo. Es decir, Mariano Rajoy ha sido... se vanagloria de los empleos creados en la segunda parte de la legislatura, pero destruyó en la primera parte de la legislatura el mismo número. El saldo es neto, pero ojalá el saldo fuera neto. Es que los que se han creado son de mucha peor calidad de los que se han destruido y, por lo tanto, creo que este es un problema que tiene que ver con un cambio en la política fiscal, pero también con un cambio en la política laboral. La segunda pregunta, perdón. Sí, soy breve para no extenderme. Nosotros contemplamos que es necesario renegociar el memorando de entendimiento de ese rescate que dice el gobierno del PP que nunca se produjo. Bien, pues en ese rescate que nunca se produjo, el papel firmado, el memorando de entendimiento con las autoridades de Bruselas, consagran la reprivatización de Bankia y Mare Nostrum para 2017. Nosotros pensamos que no deben reprivatizarse, que deben permanecer en manos públicas, por dos motivos. Primero, porque sería un saqueo sobre los presupuestos públicos, sobre el bolsillo del contribuyente. Vayamos a ver el precio que tienen las acciones de esas entidades hoy y el que tenían cuando salieron a bolsa. Y la diferencia seguramente se cubra con cargo a sus bolsillos y a los míos y a los nuestros, ¿no? Es decir, con cargo a los bolsillos del contribuyente. Pero, en segundo lugar, porque pensamos que Bankia y Mare Nostrum tienen que tener un papel
de banca pública similar a los bancos regionales alemanes, que debería estar fundamentalmente enfocado a la financiación de las pymes y a la financiación de los pequeños consumidores, fundamentalmente de las pymes. Sí, mi pregunta también es para Nacho. Estoy aquí. Y va relacionada con la cuestión del compañero anterior sobre ese plan B. Yo veo que en su programa de medidas económicas sobre todo lo basan en que puedan lograr renegociar ese pacto de reducción del déficit para que la disminución sea más lenta en la segunda parte de la legislatura. Pero Bruselas está ahí. Y si ustedes llegan a gobernar, ¿qué ocurriría si van a Bruselas, no les dicen efectivamente que no y todo su plan de gasto público para poder estimular el consumo se vendría abajo? Yo no sé si con esa política fiscal que comentabas para poder recaudar más sería suficiente para poder cumplir con esos objetivos que podría marcar Bruselas tal cual están ahora y no con el programa que ustedes llevan. No sé si eso es suficiente. Y luego, teniendo en cuenta que también ya el Banco de España también está diciendo que la economía se está desacelerando y que, por lo tanto, ese punto que porfían además al 3,5 de media anual, pues también puede no ser tan real. Esto unido también al Brexit que podría ocurrir el 23 de junio. ¿Qué pasa si llegan a gobernar? No hay pacto de renegociación en Bruselas, su programa económico caería. ¿Qué tendrían que hacer? Cuando nosotros planteamos que el incremento del gasto público que ponemos sobre la mesa ayudaría en un punto al crecimiento del PIB, claro, esto sobre la base del crecimiento actual quiere decir que se iría al 3,5. Lógicamente, si la economía, si los vientos externos se desaceleran y el crecimiento se resiente, bueno, esta cifra finalmente no se cumplirá y será algo menor. Pero en todo caso, fijémonos que la diferencia, que lo importante es que una política fiscal más expansiva, una política fiscal que contemple una inversión pública al servicio de las necesidades que tiene nuestra economía, lo que hará será, en ese imprevisto y en esa posibilidad de que los vientos de cola flojeen, que, bueno, que no se resienta tanto la creación de empleo en nuestro país. Hay un catedrático de Barcelona que lo explicaba muy bien recientemente en un artículo, Antón Costas, ¿no? Se miente pero no se engaña. Bueno, esto es lo que están haciendo algunos gobiernos europeos. Es decir, cuando François Hollande, cuando Matteo Renzi, el propio Rajoy en el año 2015, acuden a Bruselas y le dicen, bueno, esta va a ser nuestra política económica y este es nuestro ritmo de reducción del déficit. Bueno, creo que están informando, y es el caso muy explícito de Matteo Renzi, y por lo tanto creo que hay alianzas en Europa suficientes como para que Bruselas sea consciente de que los Estados miembros y los parlamentos nacionales no pueden pasar por ese estrecho desfiladero que reduce la oferta política a la nada, sino que tienen compromisos derivados de sus programas electorales que exigen una modificación del déficit de la cual parte de los gobiernos europeos no la están negociando, sino que están informando a Bruselas de que la van a llevar a cabo. Creo que el caso francés y el caso italiano es muy explícito al respecto. En un contexto donde el Banco Central Europeo compra la deuda soberana en los mercados secundarios, parece difícil que estas diferencias entre Bruselas y los gobiernos de los Estados miembros tengan consecuencias importantes. La realidad es que no está teniendo ninguna, ¿no? Entonces, ¿ustedes informarían? Y si es el no, seguirían con su programa. ¿No habría un plan B en caso de que dijeran definitivamente que no y que el resto de países también dijeran que no? No se puede cambiar esa senda de consolidación fiscal. Bueno, es que desde luego el plan B de Podemos pasa por no atender en ningún caso recortes sobre las partidas fundamentales, sobre los presupuestos generales. Desde luego eso, es decir, este debate entiendo que haya tenido lugar para otros países europeos en tanto que carecían del respaldo que les daba el Banco Central Europeo, tenía sentido un debate sobre el plan B. Bueno, en el caso de España me parece que con el Banco Central Europeo garantizando la compra de la deuda en los mercados secundarios sería una insensatez volver a los recortes y sería una insensatez por parte de Bruselas plantear una multa sobre el incumplimiento de esos recortes. En todo caso, yo diría, vamos, que esta renegociación tiene que extenderse y explotarse todo lo que sea posible. Yo diría que esperemos que no se produzca. Que esperemos que no se produzca, pero que en todo caso vuelve a ser sintomático del tipo de desafección que las políticas de Bruselas generan y que el entramado institucional de Bruselas genera en muchos países. Esta desafección toma formas distintas en función de las culturas políticas de cada uno de los países, pero en todo caso refleja una situación en la cual
cuando los corsés institucionales asfixian la oferta política y la posibilidad de soberanía de los parlamentos nacionales, las respuestas a veces son contraproducentes, pero son en todo caso las que cada cultura política y cada país tiene a su alcance. Por aquí. Bueno, como pueden ver, nosotros venimos de muy lejos, somos de la Televisión Central de China. Nos gustaría hacer unas preguntas no tan centradas en el programa en sí de Podemos, sino es por un aspecto más general, si nos permite. Bueno, claro, ¿cómo ve Podemos de la política de austeridad del gobierno durante esta legislación? ¿Y cómo ven cómo España cómo puede salir de esta crisis económica y qué exige Podemos a la Unión Europea para salir de esa crisis? Gracias. Sí, intento ser breve. Gracias por las preguntas. Nosotros pensamos que la austeridad ha sido un error. Los recortes han sido un error. Han sido un error porque han llevado a un sufrimiento social innecesario. El gasto sanitario hoy es el gasto sanitario real por habitante en nuestro país. Hoy es 10 puntos inferior a lo que era en 2009. Es decir, la austeridad ha dejado cicatrices económicas y sociales. Ha dejado una década perdida. Alguien podría decir, bueno, pero esto no se sabía. Sí, sí se sabía. Estas fueron las políticas que el Fondo Monetario Internacional aplicó en América Latina durante los años 80 con resultados bastante parecidos. Sobre la austeridad se ha aplicado además la devaluación de los salarios, la devaluación interna en la zona euro, que ha hecho que el golpe que venía por el lado de los servicios públicos se viese aumentado además por la caída de los salarios para buena parte de los hogares españoles. Hay estudios muy recientes en donde se habla de que mucha gente, de que 1 de cada 2 asalariados ha perdido su trabajo durante los últimos años de crisis y los que lo han reencontrado, los que han rotado y han encontrado trabajo, lo han encontrado con un 20% de salario menos. Estos dos efectos de la austeridad sobre los presupuestos generales y sobre los salarios lo que han hecho es retrasar la salida de la crisis y situar a Europa en la situación que está hoy día. Y alguien dirá, bueno, pero España, que ha sido el alumno aventajado, sin embargo, crece. No, no. En España lo que ha habido es un paréntesis de la austeridad en 2015. Por eso estamos donde estamos. Pero estas políticas económicas en el conjunto de la eurozona, y cuando nosotros hablamos con inversores económicos, financieros, particularmente norteamericanos, lo que nos trasladan es precisamente eso. A nosotros nos interesa el crecimiento y, sin embargo, Europa se ha deslizado por una suerte de ordoliberalismo germano preocupante. Parece que ustedes están más contentos cerca de la deflación que cerca del crecimiento. Bien, por eso nosotros venimos planteando que es necesario un cambio en la política en Europa, que es necesario un cambio, un giro en la política fiscal en Europa, que esto debe empezar por aquellas economías que tienen más margen fiscal. Es que, hagámonos una idea, en la zona euro el déficit público es del 2% del PIB en términos agregados y los tipos de interés son negativos. Y en este contexto es donde las autoridades de Bruselas se niegan a aplicar un cambio de la política fiscal. Es que parece absurdo, pero es la realidad. Y esta realidad es la que explica que Europa, a diferencia de otras zonas del mundo, el caso de Estados Unidos es evidente, por la negativa a aplicar una política fiscal de corte más expansivo, se mantenga, se perpetúe en esta suerte de década perdida y de cuasideflación. Nosotros por eso pensamos que es necesario poner punto y final a la austeridad en España como primer paso para ponerlo en Europa. Hola, buenas tardes. Quería preguntar, volver sobre la reducción del gasto público, por esa diferencia de 30.000 millones que habéis explicado en distintas respuestas, un poco a qué responde. Quería ver si nos la podíais concretar, es decir, de esos 30.000 millones de reducción de gasto, ¿cuánta parte corresponde a esa modificación del plan enviado por el Gobierno a Bruselas? ¿Cuánta parte corresponde a reducción en materias de gasto o en distintas partidas, etcétera? Quería preguntar también sobre el catálogo. Al principio os ha hecho referencia a que tiene una similitud con determinada compañía y habéis dicho que lo habéis consultado previamente con abogados, etcétera. Quería saber cuál es el motivo por el que habéis elegido esta estética para presentar el programa, más allá de que hay que cambiar el formato, ¿por qué este formato y no otro formato? ¿A qué responde que sea tan similar al que? Y por último, hoy
publicamos en el diario.es, también en La Marea y Diagonal, una información sobre la intermediación entre familias, políticos y empresarios que tienen dinero en España para llevarlo a Suiza a través de bancos o de gestoras que están radicadas en el Paseo de la Castellana. Me gustaría saber qué medidas concretas lleva Podemos en su programa para, no sé si evitar, pero por lo menos luchar contra la evasión fiscal y en concreto contra este sistema tan difícil de evitar, de llevar el dinero a Suiza. Gracias. Sobre la presentación de la reedición del programa, responde a dos objetivos distintos. Un primer reto, que tiene que ver con convertir el programa electoral de Podemos en el programa más leído de la historia de los programas electorales en nuestro país. Ese ha sido el gran reto, 4 meses después de haber superado el gran reto de convertir el programa electoral de Podemos en el programa más participado y participativo de la historia de los programas electorales en nuestro país. Por tanto, lo que queríamos conseguir era que ese enorme esfuerzo de participación, de creatividad democrática, de talento colectivo, de inteligencia colectiva, no solamente se hubiese plasmado en el mejor programa electoral, como además ha sido valorado por algunas organizaciones independientes, y me estoy refiriendo al índice elaborado por Polética, que está basado en la calificación de más de 500 asociaciones y ONGs de la sociedad civil, que calificaron nuestro programa electoral como el mejor programa electoral que se presentó en España de cara a las elecciones del 20 de diciembre. Queríamos que después de ese enorme esfuerzo de inteligencia colectiva pudiésemos lograr su difusión. Yo creo que ese programa, que nuestro programa, no logró la difusión el 20 de diciembre que merecía, tanto por el esfuerzo como por el resultado. En este programa lo que hay es una ruta para construir un país distinto al que tenemos ahora. Hay una ruta de salida a la crisis económica y una ruta para la recuperación de la dignidad para millones de personas en nuestro país. Hay una ruta para recuperar derechos básicos de lo que tradicionalmente fueron en nuestro país las clases medias y que esta crisis les ha robado. Por tanto, nuestro reto era convertir este programa en el programa más leído de la historia de la democracia. Espero que lo logremos. ¿Qué es lo que creímos? Lo que creíamos era que a veces, contando las cosas de otra manera, conseguimos que más gente las entienda. En cierto sentido, utilizar la metáfora de la casa en relación al país era una metáfora que entendíamos que tenía la potencia suficiente como para hacer comprensibles y accesibles contenidos que muchas veces resultan distantes, fríos o desubicados. A través de una presentación con un soporte más visual que de letra escrita, en su presentación, porque, insisto, su contenido es exactamente el mismo, creíamos que podíamos facilitar el interés por la lectura del contenido total del programa, destacando algunas de las medidas que entendemos que pueden ser representativas de cada uno de los capítulos del programa. En cada uno de esos destacados que podéis ver en las páginas sobre las fotografías, entendíamos que quizá era más fácil que el lector o la lectora acudiese a la parte final del programa a leer el conjunto de las medidas que se proponen en ese campo. En definitiva, la metáfora de la casa pretende traducir a un lenguaje más común, a un lenguaje más accesible, a un espacio más comprensible para todos, lo que es una propuesta para un país. Pero, insisto, el contenido del programa es el mismo que planteamos y que presentamos y que defendimos con orgullo en las elecciones del 20 de diciembre, que, insisto, ha sido valorado como el mejor programa electoral que se presentó a esas elecciones por Polética y otras organizaciones de la sociedad civil, y ahora el reto era difundirlo a través de una gran metáfora, utilizando un soporte que tiene mucho más que ver con la comunicación habitual en los grandes medios que los soportes tradicionales o convencionales de los programas electorales de los partidos, que básicamente consisten pues, en publicaciones más convencionales con muy pocos recursos, digamos, para llamar la atención de aquellas personas menos interesadas por la política. Sí, respecto a... No sé si se oye. Sí.
respecto a la pregunta sobre la evolución del gasto público, perdón de nuevo que insista, pero creo que no es correcto hablar de recorte, porque lo que estamos planteando es un crecimiento. En todo caso, este crecimiento hay una matización respecto al que se planteaba en la memoria anterior. Por partidas, nosotros, viene detallado en la parte final, son las hojitas que vienen en azul en la memoria, lo que hemos hecho es, en esta ocasión, consagrar el importe concreto, el gasto concreto del desglose por desglose de partidas, es decir, por renta garantizada, por pensiones, por permisos de paternidad y maternidad. Y por clarificar, ¿cuál es la realidad? ¿Hay algún cambio en estas partidas respecto a lo que se contemplaba en la memoria anterior? No, ningún cambio. Es decir, las partidas fundamentales, que son aquellas que tienen que ver con la agenda social, por un lado, y con la inversión pública, por otro, no tienen ninguna modificación. Van a crecer lo que estaba presupuestado que crecieran en la memoria anterior. ¿Cuáles son aquellas partidas que van a experimentar, ojo, no un recorte, por favor, quiero decir que a ver si al final podemos ser el partido de los recortes, sino un crecimiento algo menor que el crecimiento que estaba contemplado en la memoria anterior? Son aquellas que, tal y como se contempla en la tabla de la página 182, experimentan una ligera caída en el peso proporcional que tienen con relación al PIB, es decir, aquello que tiene que ver con el orden público y la seguridad, la defensa o los servicios públicos generales. Es ahí donde el crecimiento de esas partidas pensamos que se puede ajustar un poco más de acuerdo a las dos circunstancias que veníamos planteando anteriormente, la desaceleración de los vientos de cola y las cuentas que nos ha dejado el Gobierno del PP, y en donde pensamos que es posible ajustar un poco más. Respecto a las medidas de lucha contra el fraude fiscal, bueno, yo creo que aquí, y no es que lo piense yo, aquí estamos de acuerdo además con fuerzas políticas de signos distintos. Aquí lo primero que hace falta es voluntad política que desde luego se tiene que traducir en medidas concretas. En nuestro programa figuran varias de ellas. Estoy pensando, por ejemplo, en la necesidad de que los delitos por fraude fiscal no terminen no prescriban a los 5 años, sino a los 10 años, y que la cifra para concebir el delito fiscal se reduzca hasta los 50.000 euros. Estoy pensando en la necesidad de clarificar legalmente la situación de las SICAV de forma que terminemos con el papel que tienen como mecanismos de elusión de pantalla tributaria. Lógicamente, los fondos de inversión tienen todo el sentido del mundo, pero no que sean pantallas de elusión tributaria. Medidas de modificación de la ley de la agencia tributaria que garanticen su independencia del Gobierno y la hagan depender del Congreso y del Parlamento, y, por lo tanto, una ley que le dote de una autonomía con una serie de objetivos concretos en la lucha contra el fraude. Están todas ellas contempladas. Ahora no sé muy bien identificar la página, pero es algo sobre lo que además me parece que hay acuerdo con otras fuerzas políticas y sobre lo que en este país se debería y se podría avanzar mucho, ¿no? O el conocimiento, por ejemplo, sin ir más lejos, la posibilidad de que se fuercen medidas para conocer a los titulares de cuentas bancarias en paraísos fiscales. Me parece que hay otros países que han implementado ya estas medidas que se contemplan en el programa y que esperemos que en los próximos años se puedan desarrollar, ¿no? No daría lugar a todo lo que hemos visto estos años. Hola, aquí. Buenos días. Para Nacho, ha dicho usted que las resistencias que pueda llegar a ofrecer la Unión Europea en cierto modo pueden ser salvables en este cambio ideológico que se está produciendo en varios países de la Unión Europea. A partir de esa idea me gustaría que valorase, y si cree que eso va a seguir siendo así, después de que España obtuviese una prórroga por parte de la Comisión Europea de la senda de consolidación fiscal, de la estabilidad presupuestaria, y hubiese un grupo de países dentro del Consejo de la Unión Europea, entre ellos liderados por Alemania, que presentaron un informe crítico con la decisión que había tomado la Comisión. Es decir, ¿considera usted que, a pesar de ese microclima que a veces se genera entre las instituciones comunitarias y donde el Consejo sigue teniendo un peso, es posible desafiar, entre comillas, los dictámenes del Banco Central o del propio Consejo y la Comisión? Gracias. Bueno, nosotros lo que pensamos es que el terreno del debate político en torno a la norma fiscal en Europa está abierto. Está abierto y, por lo tanto, depende de cómo se posicionen los distintos actores políticos, entre ellos los gobiernos, para cómo se va a modificar la norma fiscal. Pensemos que la norma fiscal en Europa, en nuestro país, en todos los países de la zona europea,
de la zona euro se ha incumplido en más de un centenar de ocasiones en los últimos 15 años. Es muy significativo, quiero decir, da una idea de el uso y la arbitrariedad que en ocasiones hacen las autoridades europeas de dicha norma y por qué en ocasiones se sanciona y por qué en otras ocasiones, bueno, sancionar no se ha sancionado nunca y por qué en otras ocasiones se inician trámites sancionadores. Nosotros pensamos que ese consenso, y son muchos los analistas que lo dicen, está roto. El consenso en torno al Pacto de Estabilidad está roto y que es necesario refundarlo y rehabilitar una norma que coordine la fiscalidad en Europa, pero en torno a un margen de flexibilidad que permita a economías muy distintas utilizar la política económica en momentos y en ciclos que no siempre son iguales. En este momento Alemania tiene un 5% de desempleo. Creo que tiene necesidades distintas a la de la economía española. Esto, lógicamente, ¿de qué depende? Bueno, yo creo que a lo largo de las últimas semanas ha quedado claro, a lo largo de los últimos meses, diría yo, ha quedado claro que no depende tanto de esa suerte de especificaciones técnicas, casi de mitología técnica con la que a veces se nos abruma en el debate. No es que lo que ustedes proponen, señores de Podemos, se nos decía hace año y medio, nos sacaría inmediatamente del euro. Bueno, y hoy un ritmo de renegociación del euro más suave no solo lo plantean, yo diría, buena parte de las fuerzas políticas de este país, sino otros gobiernos en Europa. Yo creo que el debate está abierto, que fundamentalmente es un debate político, que no es tanto un debate técnico una vez que tienes al Banco Central Europeo comprando deuda en los mercados secundarios y que, por lo tanto, lo que nosotros pretendemos trasladar a Europa es la necesidad de, junto con nuestros socios, abrir el debate sobre el cambio de la norma fiscal. Dos preguntas para Carolina sobre Cataluña. Me gustaría que me hiciera su valoración sobre la enmienda a la totalidad de los presupuestos de la Generalitat que presenta la CUP y cómo queda ahora Cataluña sin presupuestos. Y la segunda, algunos analistas califican la posición de Podemos de confusa porque por una parte se define como patriota y por otra defiende la plurinacionalidad. Entonces, saber si en la campaña en Cataluña os vais a centrar en el referéndum, en el derecho a la autodeterminación, y luego en el resto del Estado en el sentido más patriótico, si va a polarizarse el discurso en los dos sitios. Podemos es una fuerza estatal que defiende, afortunadamente, en todos los territorios del Estado el mismo discurso, la apuesta democrática por la solución democrática de los problemas políticos. Y eso lo decimos en Cataluña, lo decimos en Galicia, lo decimos en Andalucía, en Canarias, en Madrid y en cualquier sitio donde se nos escuche. Nosotros no vamos a respaldar presupuestos ni en el ámbito autonómico ni en el ámbito estatal que apoyen los recortes en derechos sociales. Lo hemos dicho muchas veces y creo que precisamente si para algo nace Podemos es para proponer, para poner encima de la mesa que existe una vía distinta a la austeridad y que es posible aprobar presupuestos tanto a nivel autonómico como a nivel estatal sin aplicar recortes en el ámbito de la sanidad, de la educación, de los servicios sociales básicos. Precisamente porque creemos que existe otro camino, que es el camino de la política fiscal expansiva y del crecimiento económico. Precisamente por eso es por lo que decidimos hace 2 años formar un partido político y presentarnos a las elecciones, para devolverle la dignidad y los derechos a la gente. Aquí, en Barcelona, en Cataluña, en Galicia, en Andalucía, en Canarias, en Baleares y, en definitiva, en todo el país. Sobre nuestra postura en relación a la cuestión territorial en Cataluña, también hemos sido muy claros y decimos lo mismo en Madrid, en Galicia, en Andalucía, en Canarias, en Baleares y en Valencia, también en Cataluña. Y es que creemos que debemos de reconocer el derecho a decidir y que existe un amplio consenso en la sociedad catalana, un consenso de entre el 75 y el 80% de la gente que quiere expresar democráticamente cuál es su voluntad. Creemos que la mejor forma de garantizar que este país permanece unido es respetar a todas y cada una de las partes que lo conforman, respetar sus diferencias y, sobre todo, entender que en democracia los problemas políticos se resuelven democráticamente.
Bueno, vamos a ver cómo se resuelve esta situación. Creo que nosotros hemos mantenido una posición muy coherente desde el principio. Hemos apoyado que no se aprobasen presupuestos en donde se aplicasen de nuevo recortes en los derechos sociales. Nacimos precisamente para plantear una alternativa a ello y vamos a ver cómo responden los actores que están promoviendo esos recortes y si existe una modificación de la propuesta inicial. Pues muchísimas gracias a todos y a todas.